A Colombia pues entró la industria de las relaciones públicas a través de pues unos pioneros, unas pioneras. Tal vez la compañía más antigua tendrá 30, 40 años. Y las empresas de relaciones públicas de esa época eran empresas realmente de eventos, digamos, de cócteles, de una cosa muy básica, muy primaria. Y uno de los retos más interesantes de la época era cómo explicar a la gente que lo que uno hacía no era relaciones públicas. A pesar de que tiene que ver con relacionarse con audiencias relevantes, no eran relaciones públicas, era una cosa mucho más sofisticada, mucho más profunda. Lo que había era eso, no existía una sola firma de comunicación estratégicas en Colombia y no existía una práctica de manejo de crisis, lo cual no quiere decir que no hubiera habido crisis y que no hubiera habido gente que manejaba crisis, pero como negocio no estaba establecido. Yo empecé en este tema hace 42 años. Primero empecé trabajando desde el Estado y después hubo una evolución muy lenta del tema de las relaciones públicas. Empezaron a crearse pequeñas compañías de free press realmente, de manejo de relaciones con medios. Y ya hay entre el 2000 y el 2002, digamos, que nosotros creamos Stratcom y después creamos Gravitas, ya Darío Vargas había creado Datis, digamos, ya había 4 o 5 compañías, digamos, pequeñas, pero ya compañías que podían hacer lo mismo. Había, como hay todavía hoy, muchas compañías que no sentían que tenían la necesidad de comunicar ni audiencias externas ni audiencias internas. Entonces, había mucho espacio por construir, o sea, no había que competir por un mercado delimitado, sino que el mercado crecía y crecía sin descanso. Los últimos 15 años, quisiera decir yo que han sido rapidísimo, tecnologías nuevas, nuevas empresas. Cuando yo empecé éramos 2, 3 agencias, ahorita podemos contarnos de 80 a 100 agencias. Lo que ha generado el crecimiento de los últimos años, pues es en realidad que las marcas empiezan a reconocer que tienen que darse un alto perfil. En la medida que el país ha entrado en la economía moderna, en firmar tratados de libre comercio con muchos países y que el ciudadano colombiano, sobre todo de clase media, empezó a usar servicios y productos, a comprar productos más internacionales, la necesidad de la comunicación estratégica para las empresas multinacionales se volvió vital. Entonces vinieron muchas multinacionales a Colombia nuevas y requerían el servicio de comunicación estratégica para insertarse adecuadamente en el país. Para una multinacional llegar a Colombia exigen desde el principio tener, y esto te lo digo en los últimos 15 años, tener una agencia de relaciones públicas. Hoy en día hay una nueva oleada de compañías de relaciones públicas en Colombia que hacen mucho más allá que un simple comunicado de prensa o que un contacto con alguien. Pero buena parte de los jugadores internacionales están en Colombia hoy. En el 2000, cuando nosotros arrancamos, no había ninguno. Por supuesto, la posibilidad de llegada de nuevos competidores es una cosa clara. De hecho, existen ya en el mercado colombiano grandes firmas españolas de Estados Unidos, consultoras como Llorente, como Burson Marsteller, que ya tienen oficinas aquí en Colombia y que están operando desde hace varios años. El mundo es completamente diferente. Están los jugadores internacionales, hay una cantidad de consultores bien entrenados en esto. Y por otro lado, hay un mercado mucho más educado en las necesidades que tienen que ver con este tipo de consultoría. Es decir, entienden que las comunicaciones son parte de la administración de empresas, son parte de la construcción de marcas, son parte de su sostenibilidad. No es una cosa cosmética, es una parte sustantiva de lo que hacen. La opinión pública en estos 10 años sí se ha modificado notoriamente y se ha modificado, digamos, a una mayor velocidad si la comparamos, por ejemplo, con los 10 años anteriores. El uso de Internet para manejo de opiniones personales y la configuración de personalidades digitales que no existían hace 10 años ha hecho que sea mucho más claro que yo necesito
comunicarme de forma estratégica, necesito organizarme para ello y por supuesto necesito profesionales que me ayuden a ello. No diría que tenemos un sector que esté maduro, todo lo contrario, tenemos un sector que tiene un repentino crecimiento en la noción de que se necesita trabajo, y ese repentino crecimiento se ha estado llenando con cosas que no necesariamente están maduras. Esta es una industria de 45 millones de dólares al año. La hemos cuantificado, sabemos perfectamente quién es nuestra competencia, cómo compite, dónde compite. El mercado es bastante amplio, es decir, las compañías no dejan de crecer por falta de clientes. En Colombia hay más de 1000 empresas de tamaño mediano o grande que todas son susceptibles, incluso compañías más pequeñas, de tener un servicio y un trabajo dirigido por profesionales de la comunicación, por profesionales del relacionamiento con públicos. Yo creo que sí, que hoy hay mucha más competencia. Esto, si uno lo quiere ver con el vaso medio lleno, significa que hoy hay mucha más demanda. Y si lo quiere ver con el vaso medio vacío, significa que hay muchas más personas ofreciendo servicios de comunicación. Vislumbramos nosotros que los acuerdos de libre comercio, y en la medida en que obviamente los acuerdos faciliten la llegada de nuevos negocios y nuevas inversiones, eso por supuesto también puede terminar atrayendo la llegada de nuevos competidores al mercado colombiano. Colombia se está volviendo un país interesante en este negocio también. Es un negocio ya de 40, 50 millones de dólares al año. Debiera ser de 200, pero ya cuando empieza a ser 50 se vuelve atractivo para las multinacionales del sector. Una mayor cantidad de empresas y personas ofrecen servicios de comunicación estratégica, pero eso también es correspondiente con que es claro con el hecho de que desde muchos más sectores, empresas, gobiernos, se demanda trabajo en comunicación estratégica. No hay datos correctos, por ejemplo, sobre cuántas consultoras, agencias de comunicación existen en Colombia, porque además hay muchas unipersonales, muchas que se crean y están desapareciendo a los 6 meses. No sabemos cuáles de las que se han creado en los últimos 2 o 3 años todavía existen en el mercado. Entonces, creo que esos son vacíos que tenemos para saber exactamente cuál es la realidad del mercado. La competencia es muy buena. Es muy buena, es gente muy preparada, muchos de ellos abogados, con algunas especializaciones en comunicación. Sin duda, la creación de una agencia, y cuando hablamos de agencias pequeñas podemos hablar de agencias de 2 o 3 personas, puede obedecer a la necesidad a la existencia de una demanda alrededor de unos servicios específicos. Ahora, ¿cuál es el punto en cuestión cuando hablamos de competencia desleal por el tema de los precios? De hecho, existe. La pregunta es, ¿la podemos llamar competencia desleal? Puede que esos sean los costos reales de un servicio, un trabajo dentro de una agencia pequeña. Lo desconozco en el caso particular. Es obvio que muchas compañías tienen el criterio precio como una variable muy influyente a la hora de contratar un servicio, pero sin duda creemos que para nosotros lo más importante es que haya una diferenciación en términos de la calidad. Competidores de calidad siempre bienvenidos. Yo creería que la forma de ver esto no es si hay muchas compañías pequeñas empezando, sino qué nivel de especialización y de cuidado le están poniendo a lo que hacen, porque sí hay siempre el peligro de que la proliferación de compañías deseduque al cliente, en el sentido de que lo eduque en una cosa de solo relaciones con los medios. Nuestro oficio con los medios es construir confianza, volvernos una fuente de información confiable. Hay una especie de vulgarización del oficio. Es muy nuevo en Colombia, las carreras de comunicación estratégica apenas están empezando y se ha dañado el mercado en el sentido que han entrado muchas empresas, unas muy buenas, otras más regulares, ofreciendo el servicio de comunicación estratégica, confundiéndolo con el de Free Press, confundiéndolo con el de relaciones públicas, confundiéndole con el mercadeo. Y esto ha hecho que el mercado se distorsione bastante. Yo creo que en algún futuro lejano pudiéramos llegar a organizarnos
y dentro de ese pudiéramos llegar a organizarnos, se podrían establecer también una serie de pautas mínimas y de acuerdos de cómo debería funcionar el mercado, precisamente para evitar que en algún momento podamos estar hablando de competencia desleal o de disminución artificial de precios para ganarse algún proyecto o alguna licitación. A mí no me preocupa que haya una proliferación de compañías medianas y pequeñas. Me parece bueno, me parece que son fuentes de generación de empleo, me parece que le dan posibilidades a compañías que no pueden pagar los fees más altos de las compañías grandes a tener servicios de comunicación interna y externa más, digamos, cercanos a sus posibilidades económicas. Yo creo que en general el entorno del sector es muy bueno. Bueno, pues las tendencias son tendencias favorables, es decir, como les hablaba, hay tendencias hacia la creatividad, hay tendencias hacia entender que las relaciones públicas no se manejan con simplemente un comunicado de prensa o simplemente buscando free press. Yo creo que la primera, la proliferación de compañías que, como el mercado es tan dinámico, va a seguir creciendo. Yo diría que la segunda es la llegada de las grandes marcas internacionales que no se ha consolidado. Los próximos 3 años vamos a ver a todas comprando compañías o montando oficinas. Yo diría que lo segundo es la especialización. Las compañías van a dejar de ser médicos generales y se van a especializar. Cada vez más uno va a encontrar que va a haber una firma especializada en una cosa muy, muy precisa, un nicho. Esta firma hace comunicaciones deportivas, o esta firma hace comunicaciones laborales, o esta firma hace comunicaciones en temas regulatorios, o esta firma hace comunicaciones financieras. La otra tendencia muy marcada en el servicio es a tener una efectividad más alta en las relaciones con el gobierno, porque Colombia sigue siendo un país que cambia sus regulaciones permanentemente. Entonces se hace necesario que firmas como las nuestras establezcan una relación muy profesional y muy de conocimiento con las autoridades que regulan. Community Manager, mucho tecnología, mucho internet, digamos que es la gran tendencia. Seguir haciendo el free press, seguir haciendo comunicación corporativa. Nosotros estamos muy dedicados al tema crisis, talleres de voceros, comunicación alternativa, pero ahorita todo lo que son redes es lo que está marcando la pauta. Nuestros equipos son equipos multidisciplinarios, ¿no? Para poder desarrollar esos clientes en muchos aspectos. Muchas veces nos toca tener en cuenta aspectos jurídicos. Es que para hacer relaciones públicas tú necesitas muchas miradas de un mismo problema. ¿Y cómo tienes esas miradas? Pues teniendo interdisciplina dentro del equipo de trabajo. La innovación es uno de los temas más complejos para nuestras empresas porque requiere una inversión bastante grande en estudios, en viajar, en estar muy informado. Muchas empresas la están tratando de hacer innovar a través de nuevos software para manejar estrategias de comunicación por redes sociales y con toda la comunicación digital. Por un lado, la innovación desde lo tecnológico. Ocurre que obviamente fenómenos como Internet, fenómenos como redes sociales, fenómenos como la aparición de aplicaciones para móviles, sin duda alguna han abierto nuevos frentes de trabajo, nuevas oportunidades de negocio, nuevas maneras de intervenir la comunicación. Es que no alcanza uno a terminar de aprender algo cuando ya está otra vez en un avance tecnológico. No puedes dejar de innovar, pero no puedes suponer que es una sucesión de innovaciones lo que te va a producir un resultado de comunicación estratégica. También hay que hablar de innovación social. ¿Por qué hablamos de este aspecto? Porque la comunicación ha venido teniendo una mirada, y hablo posiblemente de los últimos 20 años, en donde a pesar de lo que dice la teoría, en la práctica el modelo de comunicación de las organizaciones es muy unidireccional. Muy pensado desde cómo lograr que el mensaje que tiene la organización le llegue a los grupos de interés. Pero gran parte de la transformación que está teniendo la sociedad de estos fenómenos de globalización nos han llevado precisamente a tener una mirada distinta, y es que
cada vez estamos pensando más en que los intereses de la empresa no son los únicos importantes. Y en la medida en que logremos diseñar modelos de comunicación para entender que es también muy valioso que esos grupos de interés se puedan comunicar con las empresas, creo que ahí podemos desarrollar procesos innovadores ya desde una perspectiva más social bastante importantes. Las compañías de comunicaciones han tenido que pasar del simple comunicación, digamos, aérea, a periódicos y tal, a un trabajo mucho más elaborado de participación política, de entender a las comunidades, de poder hablar con las comunidades. Es un mundo muy interesante en el cual hay que aprender a leer y a entender a la comunidad mejor.